Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 14 del cuarto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Recopilación de información a través de encuestas sencillas, presentación de datos en tablas de frecuencia, distinción de variables cuantitativas y cualitativas y frecuencia absoluta. Algunos temas a recordar. Tema 1. Datos, variables y frecuencias estadísticas. La estadística se ocupa del estudio de los datos, los recopila, organiza e infiere sobre ellos. Los datos son el conjunto de información sobre un tema. Pueden ser cuantitativos si se expresan a través de una información numérica, como por ejemplo la edad, o pueden ser cualitativos si la información se describe a través de un atributo o cualidad, como por ejemplo el color preferido. A su vez, si un dato es cuantitativo, puede ser discreto si toma un valor exacto de los números enteros, como por ejemplo la cantidad de hijos de una familia, y continuo si su valor se encuentra en un rango de valores, como por ejemplo la altura de los alumnos. Estas características que toman los datos y pueden ser medibles las llamamos variables estadísticas. Al recopilar un conjunto de datos, podemos hacerlo de cada persona que forma parte del grupo, es decir, a toda la población, y decimos que se realiza un censo. También podemos tomar una parte de toda la población sobre la cual haremos el estudio y seleccionar algunas personas de la misma, y entonces estaremos tomando una muestra. La cantidad de veces que ocurre un fenómeno o se repite una información es llamada frecuencia. Para organizar los datos utilizaremos una tabla en donde resumimos la información obtenida. Al momento de inferir sobre los datos se emplean medidas como los diferentes tipos de frecuencias, absoluta, relativa y porcentual, o las medidas de tendencia central como la media que se obtiene al sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos, la moda que es el dato que aparece más y la mediana que es el dato que se encuentra en el medio de todos los ordenados de menor a mayor. Sugerencias metodológicas. En este módulo iniciaremos el estudio de la estadística. En la primera sesión partiremos desde la reflexión sobre la información que sea interesante conocer de un grupo determinado. Propondremos a los estudiantes que confeccionen preguntas que les permitan obtener la información sobre el tema que les interesa obtener datos y que formulen las preguntas al grupo que determinaron. A continuación, y partiendo desde la necesidad de ordenar la información resultante de las encuestas, analizaremos con los estudiantes sobre la forma más práctica y ordenada de presentar los datos que juntaron a través de las preguntas preparadas. Luego, en grupos, clasificarán los datos obtenidos y realizarán el conteo obtenido colocando la información resumida en una tabla. Posteriormente, irán determinando la frecuencia que se obtiene de un conjunto de datos, luego de realizar el conteo de los mismos, a través de diferentes ejercicios en los que irán manejando resultados de encuestas sencillas sobre temas de interés general, irán afianzando sus conocimientos sobre la determinación de la frecuencia de una variable. A medida que avancen en el manejo de resultados de encuestas sencillas, los estudiantes irán organizando los datos obtenidos según los criterios de clasificación de las respuestas. Adicionalmente, determinarán cuándo un dato es cualitativo y cuándo es cuantitativo. Les propondremos un proyecto integrador en el que aprovecharemos las oportunidades pedagógicas que nos brinda el estudio de las acciones que favorecen el uso racional de los recursos naturales y los articularemos con los conocimientos que van adquiriendo sobre la recolección de datos y la presentación de los resultados. Los estudiantes llevarán a cabo su propio diseño de encuesta, partiendo desde la definición de un tema de interés relacionado al uso de los recursos naturales, siguiendo por la confección de preguntas, la realización de las encuestas y finalmente la organización de los resultados. Seguiremos progresando en las habilidades para el manejo de datos, planteando a los estudiantes diversas situaciones en las cuales obtendremos información de la aplicación de una encuesta y en las que será necesario presentar esos datos de manera clara, comprensible y atractiva para los demás. Para ello, deberán organizar esos datos en tablas que son de las herramientas más efectivas para presentar la información organizadamente. A medida que avanzan, podrán ir formalizando algunos conceptos como el de frecuencia de valores de las variables, así como que la suma de frecuencias nos brinda información sobre la cantidad de personas encuestadas. Estos conocimientos complementarán los ya adquiridos y les brindarán herramientas para dar información completa y real sobre un tema.
Al manejar con mayor habilidad los resultados de una encuesta, los estudiantes podrán realizar diferentes análisis sobre la información que ésta arroja. Es importante que analicen los objetivos de cada encuesta para poder reflexionar sobre los resultados que se obtienen para analizar los aspectos que se pueden inferir acerca de ellos y o sobre los que necesitan mayor investigación. Esto les ayudará a razonar sobre la información que se puede extraer de los datos que se generan y los que no. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.